Bienvenidos a este video, amigos. Vamos a reaccionar a Gengis Khan y los mongoles. Vamos a ver qué aprendemos. Por León Arsenal. Gracias, León Arsenal. En los alrededores de la montaña Burkan Khaldun en Mongolia, en un territorio conocido como el Gran Tabú, dice la leyenda que está la tumba secreta del hombre que creó de la nada uno de los imperios más extensos de toda la historia de la humanidad, Gengis Khan. Gengis Khan. Mongolia, siglo XII después de Cristo. Hacia 1162 nace Temujin, que debía ser el heredero de Yesugei, el jefe de los mongoles Kyutes. Sin embargo, Yesugei murió envenenado por los tártaros cuando Temujin contaba con 9 años. Las tribus no estaban dispuestas a obedecer a un niño, por lo que la familia se vio abandonada y reducida a la penuria. Además, fueron atacados por los Tayetshutos, cuyo Khan, Targutai, ambicionaba serlo también de los Kyutes. Según la leyenda, Targutai esclavizó a Temujin, al que puso un cepo de madera. Sin embargo, el joven logró matar a su guardián y escapar. Una hazaña que le ganó fama entre los mongoles. ¡Qué grande Temujin! Lo que le consiguió sus primeros seguidores. Temujin comenzó a participar en cabalgadas guerreras. Gracias a eso fue creciendo en renombre y empezó a rodearse de leales. También a conseguir alianzas muy importantes, como el noble Yamuka, o Togrul, Khan de los Keraitas, un poderoso pueblo turco-mongol. Su primera gran oportunidad llegó cuando hombres del clan de los Merkitas raptaron a su esposa Borte. Temujin los combatió y los venció, haciéndose ya con una fama enorme. Cuando su antiguo íntimo amigo Yamuka, que le había ayudado a recuperar a su esposa, se revolvió contra él, recelando de su cada vez mayor ascendiente, la mayor parte de sus hombres se pasaron al bando de Temujin. Acababa de forjarse el gran caudillo. ¡Qué grande Temujin! Guerrero de las estepas. Años más tarde, Temujin se atrevió a enfrentarse contra fuerzas superiores dirigidas por su hermano de sangre Yamuka. Salió triunfador. Temujin obtuvo así no solo su venganza, sino que recuperó los territorios que fueron de su familia y la lealtad de los clanes, que le proclamaron Khan de todos los mongoles, y estuvo listo para empresas más grandes que las luchas intestinas de su pueblo. En esa época, China estaba dividida en varios reinos. ¿Qué? Me perdí. Ellos gobernaban esa época para empresas que le prosperó los territorios que Temujin obtuvo así no solo su venganza, sino que recuperó los territorios que fueron de su familia y la O sea, no entendí en qué momento Temujin se volvió un Gengis Khan. lealtad de los clanes, que le proclamaron Khan de todos los mongoles, y estuvo listo para empresas más grandes que las luchas intestinas de su pueblo. Es que no avisan, pero Temujin se vuelve Gengis Khan. En esa época, China estaba dividida en varios reinos, varios de ellos gobernados por dinastías de origen bárbaro. El estado tanguto de Xixia al noroeste, el imperio norteño de los Jin, el imperio sureño de los Song, el reino de Dali al suroeste. La dinastía Jin era de origen Jurchen, un pueblo tungús que más tarde sería conocido como los manchúes. Mucho texto, ¿no? Gobernaban en el norte de China y jugaban a aliarse y dividir a los distintos pueblos nómadas de su frontera occidental, para así mantenerse a salvo de invasiones. En los años previos habían apoyado a los tártaros. Ahora, como estos se habían vuelto demasiado poderosos, los Jin se unieron a los keraitas y a los mongoles para destruir a los tártaros que, por cierto, habían asesinado al padre de Temujin. En 1202... O sea, Temujin es Gengis Khan o no lo sabemos todavía. Esa alianza logró vencer de forma definitiva a los tártaros, que quedaron sometidos a los vencedores. El emperador Jin había otorgado honores y cargos tanto a Temujin como a Togrul, de los keraitas, aunque dieron superioridad al segundo sobre el primero, de forma que en teoría Temujin quedó subordinado a él. Al año siguiente se rompió la vieja alianza entre Temujin y Togrul. Togrul se unió a Yamuka, el antiguo amigo de Temujin,
para tratar de parar a Temujin, considerando que se había vuelto demasiado poderoso e iba a dominarlos a todos. Sin embargo, muchas tribus bajo el mando de esos dos aliados se pasaron al bando de Temujin. Togrul murió, y el resultado final fue que los queraitas fueron absorbidos por los mongoles. Yamuka se refugió junto a los naimanos, otro pueblo turco-mongol. Temujin también los derrotó. Se produjo una gran guerra en las estepas, entre Temujin los volvió mierda a todos. los pueblos y tribus que aceptaban la soberanía de Temujin por un lado, y todos aquellos que querían mantener su independencia por el otro. Resto de los queraitas, naimanos, tártaros, que nombraron a Yamuka Gur-Khan, gobernante supremo. La victoria fue una vez más para Temujin, y aquella gran guerra de las estepas acabó de forma definitiva en 1206, cuando Yamuka cayó prisionero de los mongoles, traicionado por sus propios seguidores. Temujin le hizo estrangular y de paso mató también a quienes lo habían entregado, Muy bien. considerando que quienes hacían algo así no eran de fiar. De esta forma, Ah, qué bonito, o sea, lo mató a él y a los que lo entregaron, o sea, bien hecho. fue dueño de las estepas orientales. Ese mismo año se celebró una reunión de todas las tribus bajo el mando de Temujin. En ella expuso la necesidad de que hubiese un jefe supremo, que debía ser él, y adoptó el nombre de Genghis Khan, Rey Océano. También ordenó que Qué bonito, o sea, Genghis Khan quiere decir rey océano, wow, no sabía. los diversos pueblos adoptasen el nombre común de mongoles, Ok. y promulgó la Yasa, un código estricto por el que a partir de ese momento se rigió la vida civil y militar de sus súbditos. Gracias a la Yasa, convirtió a sus gentes en una enorme máquina guerrera de conquistar. Y tras haber logrado el poder absoluto sobre los suyos, se lanzó a la expansión de sus dominios, de forma que un pueblo tras otro fueron cayendo bajo sus ejércitos. Primero fueron los Oirat. Here's a quick trick you can use to improve your Ads, soy pobre, perdón. Bueno, en verdad no soy pobre, solo no quiero pagar esa YouTube Premium, pero debería pagarlo, ¿cierto? Volvemos. Luego los uigures. En 1209 ya estaba preparado para una empresa mayor, la conquista de China, y comenzó atacando a los tangutos del reino de Xixia, a los que convirtió en un estado vasallo, que durante años fue un aliado muy valioso de los mongoles. En 1211, tras reunir todas sus fuerzas, Genghis Khan se lanzó a la conquista del imperio de los Jin, de cuyos gobernantes era, en teoría, un funcionario, pues le habían dado cargos tras la guerra contra los tártaros. Los Jin opusieron una resistencia tenaz a la conquista mongola, y entonces Genghis Khan recurrió al arma de guerra que le haría pasar a la historia, el terror. No dudó en exterminar a los habitantes de poblaciones enteras, como castigo por oponérsele y aviso a los demás, de forma que la conquista costó millones de muertos. Pero aún así esa guerra duró largo tiempo. Pekín no cayó hasta 1215, tras un asedio larguísimo. Cuando las campañas acabaron, gran parte del territorio al norte del río Amarillo estaba en poder de los mongoles. La dinastía Jin subsistiría, cada vez más debilitada, en regiones al sur de ese río hasta el año 1234. Pero de las fases últimas de esas conquistas se ocuparían los generales de Genghis Khan, porque él se había tenido que volver al oeste, Interesante. donde la situación se estaba complicando. El Khan de los naimanos, Kuchlug, con sus leales, huyendo de los mongoles, se había refugiado en el kanato de Kara Kitai, y en 1211 se había hecho con el poder, desplazando a los anteriores gobernantes. Los opuestos a ese nuevo gobierno llamaron en su auxilio a los mongoles. El general mongol Gebe invadió y ocupó el kanato en 1218, acabando con Kuchlug. Esa ocupación puso en contacto directo al imperio mongol con el Corasmio, un estado musulmán gobernado por Mohamed II. El motivo o pretexto para la guerra fue que una caravana al servicio de los Es que ya se han cogido medio mundo esos manes. mongoles fue aniquilada en la ciudad de Otrar por sospechas de espionaje, lo que llevó al conflicto.
También aquí la resistencia fue enconada y los mongoles, como con el Imperio Jin, usaron la devastación y el exterminio como El armas yin y de el guerra. yang. Arrasaron ciudades, asesinando a todos sus habitantes, y asolaron campos, destruyendo incluso los sistemas de irrigación. Por ejemplo, en Samarcanda, ciudad importante por la ruta de la seda, mataron a todos sus habitantes, apilando sus cabezas en torres de cráneos. El imperio corasmio fue destruido, y muchas de sus provincias pasaron a serlo del imperio mongol, aunque al igual que con el imperio de los Jin, diversos territorios siguieron resistiendo durante años a los invasores. Pero esa invasión dejó abierto el paso de los mongoles a Europa y Siria, incluso antes de que hubieran conquistado en firme buena parte del territorio corasmio. En 1221 los ejércitos mongoles cruzaron el Cáucaso y entraron en el reino de Georgia en 1222. Los georgianos se Se vinieron. enfrentaron a ellos, y a pesar de algunas victorias iniciales, se llevaron la peor parte. Pero no fueron aniquilados porque los mongoles siguieron su camino hacia las costas del Mar Negro, donde esperaban encontrar tierras y ciudades más ricas. Allí vencieron a una gran alianza formada por cumanos, alanos, búlgaros, jázaros. En 1223 los cumanos, llamados también polovsianos, se aliaron con el príncipe de Kiev, Mstislav el Valiente, que recurrió a otros príncipes para frenar la invasión de los mongoles. Estos quisieron negociar con los rusos, que respondieron matando a los embajadores, lo que encendió la ira de los mongoles. En mayo de ese año, el ejército de los príncipes Qué grandes los rusos. rusos y el Khan cumano derrotó a los mongoles junto al río Dnieper y se retiraron hasta el río Kalka. Allí tuvo lugar otra batalla, esta vez catastrófica para los aliados, ya que la mayor parte de sus hombres murió en el combate y los supervivientes fueron torturados y ejecutados por los vencedores. 3 príncipes rusos sufrieron este último destino, y los demás cayeron luchando. El único que logró escapar fue Mstislav de Kiev. Sin embargo, y pese a una victoria tan contundente, Gengis Khan ordenó a su ejército regresar al este, ya que les necesitaba allí, porque el emperador mongol tenía cuentas que ajustar con los tangutos de Xixia. Cuando entró en guerra contra el imperio Que era mucha tierra. corasmio, reclamó su apoyo, pero estos se lo negaron, aduciendo que los mongoles contaban ya con tropas suficientes, y comenzaron a tejer alianzas con los Jin y con los Song. Así que en 1225, habiendo liquidado el poder corasmio, Gengis Khan invadió Xixia, conquistando una ciudad tras otra. Su táctica fue la de siempre. Aquellas poblaciones que no se rendían eran destruidas, y sus habitantes exterminados. En 1226, la segunda ciudad más importante de Xixia, Wuwei, se había rendido ya a los mongoles, y estos estaban a unos kilómetros de la capital Jinchuan. A finales de ese año, los tangutos intentaron un contragolpe definitivo con un ejército enorme. Los Se tangutos. produjo la gran batalla del río Amarillo, con victoria para los mongoles. Se dice que los tangutos dejaron 300.000 muertos en el campo de batalla. En 1227 los mongoles cercaban Jinchuan, al tiempo que atacaban a los Jin. El asedio duró meses, y cuando la ciudad ya estaba negociando su rendición, Gengis Khan se dispuso a dar el golpe de gracia al imperio Jin. Sin embargo, en agosto de ese año, Gengis Khan murió de repente, de una caída de caballos, según la versión más extendida. Su muerte se mantuvo en secreto para no Se nos cayó Gengis Khan. perjudicar las operaciones militares. Cuando Jinchuan se rindió, los mongoles ejecutaron al rey Tanguto y a su familia, exterminaron a la población y destruyeron la ciudad. Eran muy locos, acababan por acabar con todo. Enviaron el cadáver de Gengis Khan a su Mongolia natal. Para preservar el secreto, mataron a todos los esclavos que construyeron su tumba. Luego, esos soldados fueron a su vez asesinados. La tumba de Gengis Khan nunca se encontró, y solo hay hipótesis sobre su paradero. La más aceptada la sitúa en el territorio llamado el Gran Tabú, donde se halla la montaña Burkan Khaldun. ¿Qué les pareció Gengis Khan? Yo la verdad no sé por qué tenía
pensaba que él había llegado, o sea, llegó lejos, o sea, desde China hasta casi Europa, o sea, Ucrania o donde fuera que llegara, pero yo pensé que él había llegado más adentro de Europa. Estaba confundido, seguramente fue un hijo de él o alguna cosa así, pero interesante, o sea, sí, había muchas cosas que no me esperaba, pero bueno, espero que ustedes también hayan aprendido algo. Me pareció chévere que saber un poco de sus campañas y nada, espero que les haya gustado. Ya saben, nos vemos, amigos. Gracias.